En la madrugada del 17 de marzo de 2025, mientras la Ciudad de México dormía bajo un cielo espeso, cargado de nubes y silencio, más de 900 elementos de élite rompieron la noche como una ola de acero. No hubo avisos, no hubo tregua. Solo sombras uniformadas deslizándose entre las calles rotas de Tepito, el corazón palpitante de una criminalidad que se había vuelto invisible. Ese día, sin previo aviso, comenzó la mayor operación táctica del año en territorio nacional, con nombre clave, Aurora Dorada, y con un solo objetivo: desmontar el imperio clandestino de la Unión Tepito. A la cabeza de esta incursión no estaba un burócrata detrás de un escritorio, sino un hombre marcado por el plomo de un atentado fallido en 2020. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, herido pero no vencido, lideraba en silencio cada paso del operativo. Su rostro, endurecido por años de guerra asimétrica, reflejaba más que estrategia. Cargaba con la promesa de limpiar lo que por décadas fue dado por perdido. Tepito, la tierra de nadie. Tepito, el barrio bravo que sobrevivió al abandono institucional y se convirtió en fortaleza del narcomenudeo, el tráfico de armas, la extorsión y el silencio colectivo. Una cloaca urbana donde el Estado no entraba. Hasta esa noche, el despliegue fue quirúrgico. Helicópteros sin luces, comunicación cifrada, rutas controladas, y un secreto que solo conocían 6 personas del más alto nivel, porque este operativo no era solo una redada, era una declaración de guerra contra el crimen que ya no viste pasamontañas, sino traje y corbata. En menos de una hora, el barrio cambió para siempre, y con él también el país. Pero, ¿cómo se orquestó la infiltración más precisa de los últimos años sin que los capos tuvieran tiempo siquiera de parpadear? Tepito no despertó por el ruido, sino por el silencio. Un silencio denso, táctico, cargado de presencias invisibles. A las 3:12 de la madrugada, las 47 entradas y salidas del barrio fueron bloqueadas en tan solo 7 minutos. Un cerco perfecto, como si una red de acero hubiera caído del cielo sobre el corazón del crimen capitalino. Ningún auto, ninguna moto, ningún halcón escapó. Era la primera vez, en décadas, que el barrio Bravo estaba completamente sitiado por el Estado mexicano. Desde un centro de mando móvil, ubicado a menos de 1 kilómetro del perímetro, Omar García Harfuch dirigía la operación como un ajedrecista de guerra moderna. Frente a él, un mapa tridimensional interactivo de Tepito, drones en tiempo real, cámaras térmicas y un equipo de inteligencia que incluía exmilitares, peritos criminales y analistas del CNI. El nombre clave retumbaba en cada auricular: Aurora Dorada. Un amanecer quirúrgico, sin balas perdidas, sin margen de error. El objetivo era ambicioso: golpear 23 puntos clave de forma simultánea. Laboratorios, casas de seguridad, talleres de clonación de armas, centros financieros ocultos y departamentos de almacenamiento digital. Cada célula operativa sabía exactamente dónde entrar, qué buscar y cuánto tiempo tendría. El enemigo no era visible, pero estaba allí, entre las paredes, en los techos, tras los muros falsos. La Unión Tepito, acostumbrada a comprar tiempo con sobornos y corromper estructuras desde adentro, fue tomada por sorpresa. Ningún fiscal local fue avisado. Ningún juez fue consultado. La orden venía desde la cúpula federal y se ejecutó con el sigilo de un bisturí sobre tejido podrido. La operación duró exactamente 39 minutos. El resultado: más de 80 detenidos, decomisos millonarios y la recuperación de un control territorial que, por años, se había cedido por omisión o complicidad. Pero más allá del impacto inmediato, la pregunta incómoda emergió con fuerza entre la población y los analistas: ¿cómo es que un barrio entero pudo convertirse en fortaleza criminal ante los ojos ciegos del sistema? Las respuestas no están solo en los pasillos del narco,
sino en los tribunales, en las alcaldías, en los escritorios donde se archivan denuncias sin firma y se aprueban contratos sin fiscalización. Porque el crimen invisible no opera solo con fusiles, sino con sellos oficiales, cuentas bancarias y silencio institucional. Aurora Dorada no fue solo un operativo, fue un espejo. Uno que nos obliga a mirar de frente el abandono histórico, la desigualdad estructural y la pregunta más incómoda de todas. ¿Estamos dispuestos a reconstruir Tepito o solo a limpiarlo para olvidarlo otra vez? Lo que parecía un edificio abandonado en la calle González Ortega número 18 era en realidad la entrada a una ciudad criminal subterránea. Mientras los primeros agentes inspeccionaban el lugar, uno de ellos empujó accidentalmente un viejo armario de limpieza. Detrás, un falso panel reveló un ascensor oculto. Las puertas se abrieron con un gemido mecánico y dejaron al descubierto un descenso inesperado. 5 niveles bajo tierra. Lo que encontraron abajo no era una simple guarida, era un búnker, un entramado de túneles reforzados con acero, conectando 6 edificios distintos del barrio, como si se tratara de una red de metro clandestina. Cada nivel tenía una función distinta. En el primer piso, oficinas administrativas y archivos físicos de contabilidad y legal. En el segundo, laboratorios químicos de alta precisión, con equipo de grado farmacéutico. En el tercero, centro de distribución de drogas sintéticas, con sistemas automatizados de empaquetado y etiquetado para envíos internacionales. En el cuarto, habitaciones selladas con camas, cámaras de seguridad y micrófonos, lugares de retención, interrogatorio y tortura. Y en el último nivel, un centro de datos cifrado, con servidores de alto rendimiento que manejaban finanzas, rutas de traslado y comunicaciones encriptadas. Todo funcionaba bajo un sistema autónomo de ventilación y aire acondicionado, con luces LED integradas en los muros, sensores de movimiento y vigilancia las 24 horas. Era, en palabras de los peritos federales, una cárcel que no encerraba delincuentes, sino que los empoderaba. El descubrimiento sacudió al país, no por la magnitud técnica, sino por la profundidad simbólica. ¿Cuántas veces caminamos sobre la impunidad sin saber que late bajo nuestros pies? ¿Y cuántas veces el Estado miró hacia otro lado mientras el crimen construía su infraestructura bajo tierra con más orden y presupuesto que muchas alcaldías? Durante más de 8 años, este búnker operó en pleno corazón de la capital, sin ser detectado por ninguna autoridad local. Ni la delegación, ni la policía de barrio, ni los jueces, ni el sistema catastral detectaron las irregularidades. O peor aún, las detectaron, pero eligieron el silencio. Las huellas de múltiples corporaciones quedaron registradas en los documentos rescatados. Pagos en efectivo a funcionarios. Nombres de notarios públicos. Códigos de acceso vinculados a personas con cargos activos en instituciones del gobierno. Aurora Dorada no solo derribó muros, desenterró verdades. Verdades que duelen, porque no revelan solo la existencia de un narcoestado, sino de una narcosociedad, donde los muros entre legalidad e ilegalidad ya no existen. Se difuminan, se negocian, se trasladan al subsuelo, pero aún con el operativo, con las imágenes impactantes y los titulares de primera plana, la pregunta incómoda persiste. ¿Qué pasa cuando la cárcel más segura no es para los delincuentes, sino para una ciudad atrapada en la complicidad? ¿Cuántos otros Tepitos hay, invisibles, activos, bajo nuestras calles, esperando su propia aurora? Cuando los peritos abrieron el tercer compartimento oculto en el nivel subterráneo número 2, no esperaban encontrar lo que parecía un depósito de guerra moderna. Más de 200 armas largas de uso exclusivo del ejército. Fusiles Barrett, calibre .50. Lanzacohetes RPG-7. Ametralladoras Browning M2. Y rifles tácticos de francotirador con sistema térmico integrado. Junto a las armas,
drones armados con cámaras de reconocimiento nocturno, cargadores inteligentes, chalecos balísticos de última generación y kits de modificación capaces de borrar el número de serie en menos de 40 segundos. Todo empaquetado con precisión. Etiquetas codificadas, manuales en inglés, ruso y alemán. Un perito de la Secretaría de la Defensa Nacional no dudó al declarar frente a las cámaras: esto no es un arsenal de un cártel. Esto es equipamiento de un ejército irregular. Estamos hablando de capacidades ofensivas comparables a las de una fuerza de asalto especializada. La pregunta no era ya de dónde venían las armas, sino quién permitió que se quedaran allí durante años. ¿Cómo es posible que, en el centro mismo de la capital mexicana, existiera una bodega con potencial destructivo mayor al de muchas bases militares? ¿Dónde estaban los filtros aduaneros? ¿Dónde quedó la inteligencia militar? ¿Y qué relación hay entre este poder bélico y las decisiones políticas que blindaron Tepito durante tanto tiempo? Porque aquí no solo hablamos de un grupo armado, hablamos de una estructura que opera con disciplina castrense, financiamiento internacional y protección política. Lo más alarmante no fue la cantidad de armas, fue la ausencia de miedo en quienes las poseían, su sensación de impunidad, la certeza hasta ese día de que el Estado no se atrevería a cruzar la puerta. La Operación Aurora Dorada rompió esa lógica, pero abrió otra herida. Si un solo barrio acumuló tanto poder de fuego, ¿qué tan lejos ha llegado la guerra invisible que nadie quiere nombrar? Al ingresar al número 27 de la calle Jesús Carranza, los elementos de la Guardia Nacional pensaron haber cometido un error. El apartamento era perfecto. Pisos encerados, juguetes en la sala, fotos familiares colgadas con ternura en los muros. Una mujer en delantal cocinaba con un niño en brazos, mientras un hombre hojeaba un periódico frente a una pecera, pero no era una familia. Era un montaje, un escenario diseñado hasta el último detalle para engañar. Las fotos eran impresiones recientes. Las facturas de luz y agua estaban registradas a nombres falsos. Los juguetes aún tenían etiquetas de fábrica, y la pecera no tenía filtro ni agua potable. En menos de 48 horas, las fuerzas federales descubrieron que al menos 19 departamentos en Tepito estaban ocupados por actores del narco, adultos y menores entrenados para simular hogares comunes, cuya única función era distraer, suavizar, disuadir a las autoridades. Los niños, muchos de ellos reclutados en orfanatos clandestinos o comprados en pueblos marginados, habían memorizado guiones de respuesta para interrogatorios. Sabían qué decir si entraban militares. Sabían llorar. Sabían dónde esconderse. Y lo más grave, sabían obedecer sin preguntar. Los adultos no eran menos entrenados. Algunos tenían formación actoral profesional. Otros, antiguos agentes corruptos con conocimientos de psicología táctica. En una libreta incautada, se hallaron protocolos escritos para simular dinámicas familiares, rutinas diarias y hasta conflictos domésticos para aparentar vida real frente a las cámaras de vigilancia. Un agente exclamó: «Esto no es un teatro de barrio, es una operación de contrainteligencia urbana». La investigación posterior reveló que una agencia fachada registrada legalmente ante instancias del gobierno de la ciudad era la encargada de contratar familias simuladas para fines presuntamente educativos y sociales. Recibía subsidios estatales, firmaba convenios con ONG y pagaba salarios mensuales a todos los participantes. Esto ya no era solo crimen organizado. Era una red con vínculos institucionales, cobertura legal y apariencia humanitaria. Una maquinaria de simulación construida para frustrar cateos, ocultar arsenales y mostrarle al país una mentira perfectamente decorada. Las consecuencias políticas fueron inmediatas. La jefa de gobierno local negó haber autorizado dichas actividades. Funcionarios de desarrollo social fueron suspendidos. Y la opinión pública despertó ante una nueva dimensión del crimen invisible.
la manipulación emocional como herramienta de defensa del narco. En un país donde la imagen de una familia puede desarmar sospechas, el crimen encontró su escudo más poderoso: la empatía mal usada. ¿Cuántos hogares falsos habrán salvado a jefes criminales de la justicia? ¿Y cuántas instituciones miraron para otro lado por no querer romper la fachada perfecta, mientras el país entero seguía con atención lo que ocurría en el corazón de Tepito? Otras operaciones, ejecutadas en paralelo, golpeaban arterias clave del crimen organizado y del aparato estatal que lo protegía. En Ecatepec, Estado de México, a las 4:37 de la madrugada, una caravana de 7 tráileres fue interceptada en un retén federal coordinado por la Sedena. Los vehículos, rotulados con logos de empresas de alimentos congelados, parecían inofensivos. Sin embargo, al abrir las cajas refrigeradas, el hallazgo fue escalofriante. Más de 30 toneladas de precursores químicos destinados a laboratorios clandestinos en Sinaloa y Sonora habían sido importados bajo permisos apócrifos con apoyo de funcionarios de aduanas en el puerto de Manzanillo. Horas después, en Iztapalapa, una unidad táctica de la Fiscalía General de la República, respaldada por inteligencia de la UIF y Europol, capturó a uno de los operadores financieros más buscados del país, El Gato, alias de Esteban N., responsable de lavar dinero para la Unión Tepito, el CJNG, y una red de narcoempresarios vinculados a bancos ficticios en 14 países distintos. En su laptop personal, los peritos descubrieron estructuras de triangulación fiscal, contratos digitales en Estonia y evidencias de transferencias que pasaban por Emiratos Árabes, Suiza y Panamá. Pero lo más explosivo llegó desde una carpeta sellada encontrada en un departamento en Tlalpan, una lista negra con los nombres de 37 funcionarios públicos de alto nivel, entre ellos jueces, diputados locales, mandos policíacos y exfiscales estatales que habrían recibido pagos mensuales a cambio de protección, silencio o filtración de operativos. Los montos superaban los 25 millones de pesos mensuales. Esta vez, los sobornos no estaban escondidos bajo el colchón. Estaban bancarizados, legalizados, cimentados en estructuras que mezclaban la corrupción institucional con ingeniería financiera. La Operación Aurora Dorada no solo golpeó el crimen callejero, sino que desmanteló el espejismo de un sistema que durante años simuló combatir lo que en realidad financiaba. Las repercusiones políticas comenzaron de inmediato. Gobiernos estatales exigieron explicaciones. Congresistas solicitaron acceso al expediente completo. Y la presidencia, visiblemente presionada, ordenó la creación de una comisión especial para investigar el vínculo entre poder político y narcotráfico financiero. Pero la pregunta clave sigue sin respuesta. ¿Cuántos más en la clase política están conectados con las redes criminales, sin que aún los hayamos descubierto? Porque mientras los camiones ruedan, los billetes viajan y las firmas digitales se multiplican, el país enfrenta no solo una guerra contra el crimen, sino contra el reflejo de sí mismo. Veracruz, 18 de marzo de 2025. A las 7:42 horas, un buque carguero de bandera panameña, de 240 metros de eslora, fue detenido a pocos metros del muelle internacional por fuerzas combinadas de la Marina, la Aduana General de la República y agentes de inteligencia naval. Su nombre, Pacific Star. Su manifiesto: productos agrícolas, fertilizantes y maquinaria de cultivo. Pero lo que traía en su interior podía haber reescrito el mapa geopolítico del crimen global. En una inspección de alto riesgo que involucró escáneres moleculares, perros entrenados en detección química y un grupo especializado en cargas radioactivas, se descubrió lo que parecía inverosímil: 15 toneladas de precursores químicos altamente controlados, ocultos en contenedores sellados, y un módulo satelital de uso militar, camuflado entre cajas de exportación. El hallazgo no solo conmocionó a las autoridades mexicanas, encendió las alarmas diplomáticas.
Expertos en tecnología espacial confirmaron que el satélite no estaba registrado en ningún organismo internacional de monitoreo orbital. Su origen aún es materia de investigación, pero su estructura interna indicaba usos de vigilancia avanzada, comunicación cifrada y posible triangulación militar. En cuestión de horas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón emitieron comunicados conjuntos. México se ha convertido, sin saberlo, en un punto estratégico de tránsito para materiales de guerra híbrida. Las consecuencias fueron inmediatas. Se endurecieron los controles aduaneros en todos los puertos mexicanos. Se suspendieron permisos de exportación de más de 60 empresas fachada. Y se abrieron investigaciones bilaterales con Panamá, Colombia, Rusia y Emiratos Árabes Unidos. El Pacific Star no era un buque cualquiera. Era la punta del iceberg de una red de tráfico transcontinental, financiada por al menos 4 estructuras financieras vinculadas a organizaciones criminales en Asia Central, África del Norte y Europa del Este. Tepito, que para muchos era apenas un barrio con grafitis y mercados ilegales, resultó ser el nodo logístico y financiero de un engranaje mucho más grande y más silencioso. La pregunta estalló en el Senado mexicano: ¿cómo un carguero con esa carga pudo entrar a aguas territoriales sin ser detectado? La respuesta no tardó en generar indignación. Una combinación letal de negligencia administrativa, corrupción en aduanas marítimas y vacíos normativos en materia de ciberseguridad naval. La prensa internacional comenzó a hablar de México no solo como víctima del narcotráfico, sino como actor pasivo en una red internacional que desafía tratados, regulaciones y soberanías. Y más grave aún, como un país cuya infraestructura crítica podría estar siendo usada para montar operaciones encubiertas al margen del derecho internacional. En los días siguientes, más de 20 funcionarios portuarios fueron suspendidos. Empresas con conexiones en Dubái, Riga, Ankara y Ciudad del Cabo fueron auditadas, y el Consejo de Seguridad de la ONU solicitó a México un informe completo sobre sus protocolos de detección en puertos comerciales. La Operación Aurora Dorada, pensada como una limpieza urbana de Tepito, se transformó, sin proponérselo, en una fractura diplomática con implicaciones globales. Porque mientras las armas se esconden en túneles y los billetes se lavan en oficinas falsas, los nuevos ejércitos del crimen ya navegan por aguas internacionales con papeles en regla. Y si esta no fuera la última vez, ¿cuántos otros Pacific Star cruzan los mares del mundo sin que nadie se atreva a mirar dentro de sus contenedores? En los días posteriores a la Operación Aurora Dorada, el barrio de Tepito, acostumbrado al estruendo de fuegos artificiales, peleas callejeras y patrullas que pasaban sin detenerse, despertó en un silencio distinto. Ya no era el temor a los sicarios, sino el desconcierto de lo inesperado. La gente salió a la calle con cuidado. Las persianas metálicas se alzaban despacio. Los niños preguntaban por qué los soldados ya no estaban. Y los adultos, entre susurros, repetían nombres que antes eran intocables. Muchos vecinos confesaron sentir una extraña mezcla de alivio y desconfianza. Por primera vez en décadas, los halcones habían desaparecido de las esquinas. Las motos sin placas dejaron de rondar, y el ambiente se volvió respirable. Pero también hubo temor. ¿Qué pasaría después? ¿Volverían los mismos? ¿Con más rabia? ¿Serían castigados los que hablaron? ¿O se quedarían solos, ahora que las cámaras se apagaran? Fue en ese contexto que el gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con la Secretaría de Bienestar, anunció un ambicioso plan de recuperación social, el programa Renacimiento Comunitario. Un paquete de $25 millones provenientes de fondos federales, cooperación internacional y aportaciones del sector privado, destinado a reconstruir no solo la infraestructura física, sino el tejido humano de Tepito. La primera inversión se convirtió en símbolo. Un centro cultural, educativo y deportivo en la esquina de Peralvillo y Aztecas.
bautizado con el nombre de Javier Cortés, el maestro de secundaria que, durante más de 20 años, enseñó historia y ética en medio de la violencia, denunciando públicamente el abandono estatal y los pactos ocultos con el crimen. Javier, fallecido en 2022 víctima de un infarto, fue despedido por sus alumnos con una pancarta que aún sobrevive en la barda vieja de la escuela. Un maestro no muere cuando deja de respirar, sino cuando dejamos de luchar por lo que enseñó. El nuevo centro, construido en tiempo récord con apoyo de ONGs y brigadas universitarias, ya alberga a más de 300 jóvenes, ofrece talleres de robótica, cine, carpintería y defensa legal ciudadana. También cuenta con asesoría psicológica gratuita y un comedor comunitario. La comunidad, poco a poco, ha empezado a recuperar espacios tomados por el miedo. Los mercados han vuelto a recibir visitantes. Los grafitis de capos caídos han sido reemplazados por murales que celebran la cultura, la historia y la resistencia popular. Pero el proceso no ha sido fácil. Algunos comerciantes aún pagan cuotas silenciosas temiendo represalias. Otros, que alguna vez colaboraron por necesidad o miedo con la Unión Tepito, ahora se sienten expuestos, huérfanos de protección, pero también de amenaza. Hay heridas que no se curan con pavimento nuevo, hay memorias que no desaparecen con discursos, y hay familias que siguen enterrando secretos por miedo a que la paz sea pasajera. Desde el lado político, la iniciativa fue bien recibida en el Congreso, pero también acusada de oportunismo electoral. Algunos partidos denunciaron que el programa carece de una estrategia de largo plazo, que no contempla vivienda digna, empleo sostenible ni acceso real a la justicia. Y quizás tienen razón, porque la reconstrucción de una comunidad no puede depender solo de presupuesto, sino de voluntad política permanente, de jueces que no vendan sentencias, de policías que no vendan balas, de líderes que no usen el dolor como escenografía. Aún así, hay algo que no se puede negar. La esperanza regresó a Tepito, no como consigna, sino como susurro, como duda legítima, como posibilidad. Como lo expresó doña Maribel, vendedora de aguas frescas, yo no sé si esto va a durar, pero por lo menos hoy puedo dormir sin miedo. Y eso, mijo, ya es ganancia. La Operación Aurora Dorada no solo derribó túneles y arsenales, también removió el alma colectiva de un barrio que, durante décadas, fue tratado como territorio enemigo, y hoy, por fin, empieza a ser visto como lo que siempre fue: comunidad, historia, hogar. Pero, ¿estamos listos, como país, para asumir el costo de proteger esa esperanza? ¿O volveremos a abandonarla cuando las cámaras dejen de grabar? En medio de un país acostumbrado a la contabilidad trágica, número de muertos, de desaparecidos, de zonas tomadas, la Operación Aurora Dorada marcó un punto de inflexión no por su fuerza, sino por su arquitectura. Detrás de los drones, los cateos simultáneos y los túneles descubiertos, no había improvisación, sino un modelo. Una estrategia que el propio secretario Omar García Harfuch ha llamado seguridad como transformación social. Este modelo, Harfuch, se sostiene sobre 3 pilares sólidos: inteligencia financiera, tecnología de vanguardia y reconstrucción comunitaria. Ya no se trata solo de capturar a los jefes, decomisar armas o asegurar bodegas. Se trata de desmontar sistemas enteros, de cortar las venas por donde fluye el poder del crimen. Los resultados inmediatos son irrefutables. 178 detenciones, de las cuales 43 fueron de operadores clave, 15 toneladas de precursores químicos, listos para distribución internacional, y un congelamiento de activos por más de $300 millones, muchos escondidos en inmobiliarias, cuentas espejo en el extranjero y empresas fachada con dirección en zonas residenciales de Ciudad de México y Querétaro. Pero más allá de los números, lo que está en juego es otra cosa: la capacidad del Estado mexicano de recuperar territorios, instituciones y, sobre todo, confianza ciudadana.
El pilar de inteligencia financiera fue la columna vertebral. Durante más de un año, se trabajó con algoritmos de trazabilidad patrimonial, inteligencia artificial aplicada al cruce de datos bancarios y colaboración con agencias internacionales como la DEA, la Europol y el Gafi. La lógica era simple. Si el crimen se mueve con dinero, entonces se le persigue por donde ese dinero viaja, no por donde dispara. El segundo pilar: tecnología aplicada a la seguridad. Desde mapas tridimensionales interactivos hasta drones equipados con visión térmica, el modelo Harfuch apostó por quitarle al crimen su principal ventaja, el anonimato. Los operativos no solo fueron rápidos, fueron quirúrgicos, silenciosos y coordinados con una precisión inédita en operativos nacionales. Cada movimiento fue monitoreado en tiempo real. Cada ingreso tenía 3 rutas de respaldo, y cada decisión se tomaba con base en datos, no corazonadas. Pero sin duda, el tercer pilar es el que más rompe con el paradigma tradicional: la reconstrucción del tejido social. Porque Harfuch, a diferencia de muchos de sus antecesores, no ve al territorio como zona de combate, sino como espacio de dignificación. De ahí la inversión paralela en infraestructura social, centros educativos, becas para jóvenes y empleo digno para madres solteras. La seguridad no como fuerza de choque, sino como política de inclusión. Este modelo no ha estado exento de críticas. Algunos sectores lo consideran excesivamente vertical, otros advierten el riesgo de militarización digital. Y muchos, desde la academia hasta el activismo, se preguntan: ¿qué tan sostenible es un modelo que depende del carisma, liderazgo y control personal de una sola figura pública? Pero no se puede negar que por primera vez en mucho tiempo, México vio una estrategia que conecta la lógica operativa con la lógica humana. Una estrategia que no separa al narco de su contexto social, sino que lo entiende como síntoma de un sistema que lo permitió crecer. Un sistema que por corrupción, omisión o miedo abandonó barrios enteros como Tepito hasta que estos construyeron su propio orden, sus propias leyes, su propia justicia. Ahora bien, el reto no es menor. Demoler el búnker es fácil. Lo difícil es evitar que lo vuelvan a construir. Cerrar cuentas bancarias puede tomar minutos, transformar realidades, generaciones. Y en ese camino, el modelo Harfuch abre la puerta a una conversación nacional más profunda. Estamos listos para entender que la seguridad no es solo ausencia de crimen, sino presencia activa del Estado, de la cultura, de la justicia, del trabajo digno. El impacto ya se percibe. Tepito no es hoy el mismo que hace 3 meses, pero tampoco es aún el que podría llegar a ser. Está en tránsito, en redefinición, en disputa, y mientras tanto, el modelo Harfuch avanza entre cifras, discursos y comunidades que, por primera vez en años, vuelven a mirar al Estado con esperanza y con exigencia. ¿Será esta la ruta que transforme la seguridad mexicana de raíz, o solo un espejismo dentro de un ciclo más largo y doloroso? Una cancha deportiva donde antes hubo una casa de seguridad, un aula llena de niños donde, hasta hace poco, funcionaba un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, un dispensario médico comunitario que sustituyó a una bodega de armas. Esto es hoy Tepito, al menos la imagen visible de un Tepito que intenta renacer. Después del golpe estratégico de la Operación Aurora Dorada, muchas calles que eran sinónimo de peligro se han transformado en símbolos de recuperación. Los murales con rostros de capos han sido reemplazados por arte urbano con mensajes de paz y memoria. Los vecinos, antes atemorizados, hoy se organizan en comités de vigilancia barrial, mientras los niños corren por calles que ya no huelen a pólvora ni a miedo. La recuperación del espacio público ha sido una de las prioridades de las autoridades locales. En tan solo 3 meses, se han rehabilitado 6 parques, reabierto 4 escuelas
y se han construido 2 centros de atención médica, en puntos donde anteriormente operaban como consultorios del narco, lugares que no solo medicaban, sino que controlaban la salud de la comunidad como forma de dominación. Y sin embargo, no todo es celebración. La paz en este barrio bravo aún camina de puntillas, porque los residuos del crimen no se evaporan con un operativo. Se repliegan, observan, esperan. En los últimos días, 3 incidentes han encendido de nuevo las alarmas. Un coche bomba artesanal explotó cerca de una estación de policía de reciente instalación en la calle Toltecas. No hubo víctimas, pero sí un mensaje. La calle no se rinde. Un enfrentamiento a tiros entre 2 grupos de encapuchados en la zona de Peralvillo dejó a un joven muerto y 4 heridos. Los testigos aseguran que uno de los grupos portaba insignias distintas, ajenas a la unión. Y lo más inquietante, informes de inteligencia federal apuntan a una creciente presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en las inmediaciones de Tepito y colonias aledañas, como Morelos y Lagunilla. Según estos reportes, el CJNG estaría intentando ocupar el vacío dejado por la Unión Tepito, usando estrategias de infiltración silenciosa, alianzas con pequeños grupos locales y, en algunos casos, ofreciendo protección a comerciantes en apuros. El riesgo es claro. Cambiar de rostro no significa eliminar el tumor. La estructura puede mutar, dispersarse, resurgir con otra bandera, y si el Estado no consolida su presencia no solo en seguridad, sino en educación, salud, empleo y justicia, entonces la ilusión de transformación puede desvanecerse en cuestión de semanas. Porque la historia de Tepito no se escribe solo con balas, se escribe con promesas rotas, generaciones olvidadas, gobiernos que llegaron con proyectos y se fueron con excusas. Hoy, miles de personas que habitan este barrio viven en un tiempo suspendido, un tiempo donde la esperanza es real, pero también frágil, donde cada patrulla puede ser vista como protección o provocación, donde cada anuncio gubernamental debe competir con años de mentiras y abandono. Los líderes comunitarios advierten que el cambio no puede venir únicamente desde arriba. Si no se fortalece la red de base, las cooperativas, los talleres, las asociaciones de vecinos, volveremos a ser terreno fértil para lo peor, dice Mariana Beltrán, fundadora del colectivo Tepito Vive. Y en el fondo, lo que está en juego no es solo un barrio, es un modelo de país, una visión de lo que puede ser México si logra, por fin, romper el ciclo entre violencia, impunidad y olvido. Los expertos en políticas públicas señalan que la transformación de Tepito debe verse como un laboratorio nacional. Si aquí en el barrio más estigmatizado del país es posible reconfigurar el poder, entonces hay esperanza para colonias similares en Guadalajara, Tijuana, Monterrey o Acapulco. Pero para lograrlo, se requiere más que una operación policial. Se necesita voluntad política constante, blindaje institucional, inversión sostenida y participación ciudadana real. El reto es titánico, porque la ilusión del cambio es más peligrosa que el crimen mismo si no se convierte en transformación tangible. El peligro no está solo en el narco con rifles, sino en la costumbre de dejar todo a medias, en pensar que inaugurar una cancha basta, en suponer que pintar murales es suficiente. Tepito ha cambiado. Eso es innegable. Pero la pregunta sigue latiendo en el fondo de cada conversación vecinal, en cada asamblea barrial, en cada mirada que escanea los rincones con cautela. ¿Este cambio durará o es apenas una tregua maquillada? ¿Estamos ante el renacimiento de una comunidad? ¿O presenciamos otro capítulo de ilusión institucional? Solo el tiempo y el compromiso sostenido de toda una sociedad podrá responder si Aurora Dorada fue una verdadera ruptura con el pasado o una promesa más, atrapada entre la pólvora y el discurso. Tras el golpe quirúrgico de la Operación Aurora Dorada,
Los mandos de seguridad federal esperaban una reacción inmediata, violenta y visible. Pero lo que ocurrió fue más inquietante. El enemigo no se reagrupó, se evaporó, y como agua entre los dedos, la Unión Tepito desapareció del radar, pero no del mapa. Según informes confidenciales de inteligencia, uno de los últimos mensajes interceptados en una conversación encriptada entre cabecillas de segunda línea fue claro y revelador: ahora seremos como el agua, nos meteremos en todos lados y no podrán atraparnos. Ese principio, inspirado en la famosa estrategia de guerra fluida, se ha convertido en el nuevo manual de resistencia del crimen organizado en Ciudad de México. Ya no hay grandes búnkers, ni arsenales centralizados. Ahora hay 23 células pequeñas, autónomas, móviles. Operan en lavanderías, puestos de comida rápida, tiendas de celulares, negocios de reciclaje y otros comercios comunes que sirven como tapadera para nuevas formas de operación criminal. El objetivo es sencillo: pasar desapercibidos. Nada de estructuras visibles. Nada de jerarquías evidentes. Cada célula maneja un microterritorio, con objetivos limitados pero eficientes: extorsión selectiva, control de narcomenudeo, vigilancia barrial y, sobre todo, inversión en tecnología de evasión y contrainteligencia. Los nuevos jefes no tienen tatuajes ni corridos dedicados. Son programadores, técnicos en redes, exoperadores financieros. Se están librando de la guerra en las calles para entrar en una guerra digital. La unidad de ciberseguridad de la SSPC confirmó que en los últimos 2 meses se han detectado 48 intentos de sabotaje a plataformas institucionales, incluidos intentos de bloqueo de cámaras de videovigilancia, interferencias en radios de la policía y ataques a bases de datos de denuncias ciudadanas. Además, se han hallado dispositivos Ghost USB conectados en instalaciones públicas que infiltran malware en segundos y permiten el acceso remoto desde servidores fuera del país. La Unión ya no busca imponerse con violencia frontal. Busca desaparecer de la narrativa pública, volverse tan cotidiana, tan fragmentada y silenciosa que nadie la pueda perseguir con eficacia. Y aquí radica el nuevo peligro. El enemigo ha aprendido, y el Estado sigue funcionando como si siguiera peleando la guerra del 2008. Policías entrenados para perseguir narcos en camionetas blindadas ahora enfrentan adversarios con redes cifradas, métodos de geolocalización inversa y sistemas de borrado digital automático. Los comercios que parecen inocentes podrían ser nodos de distribución de drogas o centros de vigilancia criminal. Los niños del barrio, que antes actuaban como halcones, ahora manejan bots que rastrean patrullas, activan alertas en tiempo real y desinforman a través de redes sociales. La Unión se dispersó, pero no murió. Solo se transformó. Y como toda mutación silenciosa, es mucho más difícil de identificar y de contener. Esta nueva etapa plantea preguntas urgentes. ¿Está preparada la justicia mexicana para enfrentar una criminalidad descentralizada, digital y silenciosa? ¿Pueden las instituciones moverse con la misma rapidez que estos nuevos actores dispersos? ¿O seguiremos persiguiendo estructuras que ya no existen, mientras el enemigo nos observa desde una pantalla? La batalla ya no es solo en las calles, es en las redes, en la nube, en la mente y en la narrativa. Y quizás lo más inquietante no es que la Unión haya mutado, sino que, mientras tanto, nuestra capacidad de respuesta sigue siendo la misma. ¿Y si estamos ganando batallas visibles, pero perdiendo la guerra invisible? La Operación Aurora Dorada, que comenzó como una estrategia nacional contra el crimen organizado en Tepito, rápidamente cruzó fronteras, salas de redacción y círculos diplomáticos. El punto de inflexión llegó cuando el diario El Universal publicó una investigación exclusiva que sacudió a la comunidad internacional. La red de tráfico desmantelada en Ciudad de México estaba conectada a un esquema global de corrupción aduanera que operaba en 4 continentes.
Según los documentos obtenidos por reporteros de investigación y filtraciones de agencias de seguridad, el sistema de aduanas de al menos 12 países había sido infiltrado por operadores vinculados a carteles latinoamericanos, grupos financieros asiáticos y mafias balcánicas. La manipulación se ejecutaba desde dentro. Inspectores que ignoraban contenedores, funcionarios que alteraban manifiestos, sistemas informáticos saboteados para borrar huellas. El hallazgo más alarmante fue una lista encriptada con más de 200 códigos de contenedor que habían sido despachados como carga agrícola o material educativo, pero que en realidad transportaban desde metanfetaminas hasta partes de drones militares. La reacción fue inmediata. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional lanzó una auditoría interna sobre sus puertos en California y Texas. En la Unión Europea, se convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Justicia e Interior, donde se discutió la posibilidad de establecer un sistema de vigilancia conjunta sobre flujos comerciales provenientes de América Latina. Y en Canadá y Japón, se reforzaron los protocolos de control en cargas con vínculos logísticos con el corredor México-Sudeste Asiático. Pero lo que parecía un escándalo internacional dirigido hacia México tomó un giro inesperado con la respuesta del gobierno mexicano. En una rueda de prensa histórica, el canciller mexicano, rodeado de funcionarios de seguridad y representantes de la Interpol, lanzó un mensaje claro y firme: el crimen organizado ya no reconoce fronteras, ni colores, ni ideologías. No es un problema mexicano, es una estructura global que opera con herramientas globales. Y combatirlo no es una cortesía, es una obligación compartida. La frase resonó en medios internacionales y fue replicada en titulares de Le Monde, The Guardian, Der Spiegel y The New York Times. Por primera vez en años, México no era retratado solo como víctima ni como foco del narco, sino como actor geoestratégico que enfrentaba una amenaza con dimensión transnacional. Este cambio de narrativa rompió con décadas de estigmatización. En lugar de cargar exclusivamente con la culpa, México puso el dedo sobre la llaga diplomática. Las rutas existen, no solo porque salen de puertos mexicanos, sino porque entran sin resistencia a los puertos del mundo. Y con ello, el país logró iniciar un giro en la conversación internacional, colocando sobre la mesa la necesidad de una coalición multilateral contra el crimen organizado global. Se comenzó a hablar por primera vez en la ONU desde 2011 de la creación de un Consejo Global Anticrimen Transnacional, un organismo con autonomía operativa para detectar, rastrear y denunciar operaciones financieras ilícitas sin importar el país de origen. Sin embargo, este avance no está exento de tensiones. Algunos sectores acusan a México de diluir su responsabilidad interna al escalar el conflicto a nivel diplomático. Otros, por el contrario, aplauden el intento por romper la narrativa de sumisión mediática y empezar a ejercer soberanía discursiva. En el fondo, lo que está en juego no es solo el control de Tepito, es el reconocimiento de que el crimen ya no se combate con fronteras, sino con voluntad política internacional, y que una bodega en la colonia Morelos puede tener la misma relevancia estratégica que un puerto en Hamburgo o un banco en Dubái. La gran pregunta que emerge ahora es clara: ¿estamos preparados, como comunidad global, para aceptar que la lucha contra el crimen no es de un solo país, sino de todos? ¿O seguiremos culpando al otro mientras la red crece sin rostro, sin patria y sin ley? Por años, Tepito fue una herida abierta en el mapa de la Ciudad de México. Sinónimo de crimen, abandono y resistencia, su nombre aparecía más en reportes policiales que en políticas públicas. Pero hoy, a casi 6 meses de la Operación Aurora Dorada, algo está cambiando, y no solo en los discursos, sino en los números. Según el último informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana, los homicidios dolosos en la zona han disminuido un 78% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las extorsiones,
han caído un 64%, y los reportes vecinales por amenazas o cobros ilegales se han reducido drásticamente, pero más allá de las estadísticas frías, lo que resalta es el pulso nuevo del barrio. Tepito respira distinto. Uno de los cambios más significativos está en las escuelas. Tras años de aulas vacías y deserción crónica, la matrícula escolar aumentó un 23%. Padres que antes preferían mantener a sus hijos en casa por miedo, ahora los llevan a clase con la esperanza de que aprendan más que a sobrevivir. Las clases de artes plásticas, ajedrez y robótica, antes impensables, son ahora parte del currículo en 6 escuelas públicas, que fueron rehabilitadas con fondos del programa Renacimiento Comunitario. La economía también empieza a mostrar signos de reactivación estructural. En lo que va del año, más de 300 negocios locales han reabierto o iniciado operaciones en Tepito. Muchos de ellos eran antiguos comerciantes que cerraron durante los años de control narco y ahora regresan para recuperar sus espacios con apoyos fiscales y microcréditos. Otros son emprendimientos nuevos, liderados por mujeres, jóvenes y colectivos culturales que ven en el barrio una posibilidad de redención económica desde abajo. Pero el símbolo más visible de este renacimiento está en el corazón mismo de lo que fue, durante años, el epicentro del miedo, la antigua Plaza Tepito. Allí, donde antes se levantaban toldos clandestinos para vender armas y droga al menudeo, ahora se yergue un espacio completamente transformado, el Parque Memorial 212. Nombrado así en honor a las 212 personas asesinadas en el barrio entre 2015 y 2023, este parque fue construido con diseño participativo. Cada árbol plantado representa una vida perdida. Cada placa de mármol grabada lleva un nombre, una edad, una historia interrumpida. El espacio cuenta con juegos infantiles, áreas de lectura, un mural colectivo que narra la historia del barrio y un escenario al aire libre donde, cada domingo, se presentan orquestas juveniles, compañías de teatro comunitario y talleres de poesía urbana. Y justo a 2 calles de ahí, se levanta otro emblema del cambio: Casa de la Esperanza, un centro comunitario enfocado en educación artística, tecnología y reinserción social. Con capacidad para atender a más de 800 niños y adolescentes por semana, este espacio ofrece cursos gratuitos de música, programación, impresión 3D, danza, escritura creativa y producción audiovisual. Uno de sus programas más exitosos es Del Graffiti al Cine, donde jóvenes que antes vivían bajo la sombra del crimen, hoy producen cortometrajes sobre su vida, su historia y sus sueños. Mariana, de 16 años, dirigió un documental titulado Mi calle también respira, que fue recientemente nominado en un festival estudiantil en Medellín. Yo pensé que nunca saldría de aquí, dice. Ahora me doy cuenta de que puedo contar lo que pasa, y eso ya es empezar a cambiarlo. Pero estos logros no son mágicos, ni inmediatos. Cada centímetro de avance ha requerido coordinación, voluntad política, esfuerzo ciudadano y constancia institucional, y también resistencia ante los que quieren que todo siga igual. Aún hay focos de violencia, aún hay silencios que duelen, y aún existen intereses que preferirían ver a Tepito arrodillado. Sin embargo, el simple hecho de que una niña pueda ir sola a clase, que una madre pueda abrir su local sin pagar cuota, o que un padre pueda ver a su hijo tocar el violín sin miedo a las balas, ya representa una victoria silenciosa que vale más que 1000 discursos. Tepito renace, no como una postal turística, sino como una resistencia viva que transforma el dolor en organización. Un barrio que empieza a dejar de ser tema de alarma para convertirse en ejemplo de dignidad reconstruida. La gran pregunta, sin embargo, sigue siendo: ¿podrá sostenerse este cambio? ¿Podrá crecer sin convertirse en otro experimento desechable de la política de turno? Porque Tepito ha demostrado que tiene alma, talento y fuerza. Lo que necesita ahora es que el Estado no se vuelva a ir,
que las instituciones no olviden que un barrio no se recupera solo con estadísticas, sino con respeto, inversión, presencia y memoria. La noticia recorrió fronteras, y no como un escándalo, sino como un precedente. Lo que comenzó en un barrio estigmatizado de Ciudad de México terminó captando el interés de gobiernos, universidades y centros de análisis de seguridad de todo el continente. Colombia, El Salvador y Estados Unidos ya han enviado delegaciones técnicas para conocer de cerca los detalles del llamado modelo Aurora Dorada. No vinieron a estudiar un operativo, sino un enfoque integral. Un dispositivo que mezcló inteligencia, fuerza táctica, reconstrucción social y narrativa pública. ¿Se puede replicar? ¿O fue un caso excepcional alimentado por factores únicos, imposibles de imitar? Los expertos están divididos. Por un lado, quienes defienden la estrategia sostienen que por primera vez se atacó el crimen desde todos sus ángulos: estructura económica, control territorial, red digital, base social y legitimidad simbólica. No se trató solo de detener sicarios, sino de quitarle al narco su hábitat, sus recursos, su relato. Por el otro, hay voces críticas que cuestionan la sostenibilidad del modelo. ¿Qué pasa cuando el liderazgo político que lo impulsa ya no esté? ¿Podrá sostenerse sin recursos constantes? ¿Sin participación real de los gobiernos locales? ¿Sin un cambio profundo en las fiscalías y tribunales? Algunos lo llaman fenómeno comunicacional. Otros lo acusan de tener efecto vitrina, útil para titulares, pero difícil de sostener en colonias con otra lógica social. Además, existe el riesgo ya palpable en ciertos discursos de usar el modelo como excusa para militarizar aún más la seguridad pública, y con ello, normalizar la excepcionalidad como rutina, la emergencia como política. Pero hay algo que nadie discute: Tepito hoy es distinto, y ese cambio, aunque frágil, ha sembrado algo más poderoso que la estadística: la posibilidad de que un barrio considerado irrecuperable puede volver a latir, la posibilidad de que, con voluntad, estrategia y escucha, el Estado puede recuperar el terreno que una vez abandonó. Entonces, ¿puede replicarse este modelo? La respuesta no está solo en los manuales ni en las cifras. Está en la capacidad de cada gobierno local o nacional de entender que la seguridad no comienza con una patrulla, sino con justicia, educación y dignidad. No se trata solo de capturar criminales, se trata de recuperar el futuro. Así lo resumió Omar García Harfuch en la rueda de prensa que cerró la Operación Aurora Dorada. Pero en realidad, no hablaba solo de Tepito, hablaba de todo un país. Y de una deuda histórica, porque lo que ocurrió en el Barrio Bravo no es el final de una guerra, sino el principio de una nueva lucha, la de convertir la seguridad en dignidad, la justicia en rutina y el miedo en memoria, no en condena. Tepito, por décadas usado como excusa, estigma o carnada política, pasó de ser un territorio perdido a ser un territorio disputado. Y ahora, por fin, se está convirtiendo en lo que siempre fue: una comunidad viva, compleja, llena de talento, historia y dolor. Una comunidad que, como dijo María Gómez Madre, comerciante, sobreviviente, por primera vez, no estamos huyendo. Por primera vez, luchamos por algo. Y esa frase, que no lleva uniforme ni cargo público, resume lo que ningún plan de seguridad ha podido lograr en décadas: una ciudadanía que no se resigna, que exige, que participa, que resiste. Pero cuidado, la batalla apenas comienza, porque el enemigo también muta, y porque el crimen, el verdadero, no se esconde solo en las calles oscuras, sino en las instituciones que fallan, en los jueces que liberan, en los políticos que pactan. Esta lucha no es de policías, es de todos, de quienes educan, de quienes denuncian, de quienes no permiten que la violencia se normalice, ni que el silencio se institucionalice. Tepito renace, sí,
Pero México aún está a prueba. ¿Estaremos a la altura del ejemplo que hoy nos da el barrio que todos daban por perdido? ¿O dejaremos que el crimen invisible, ese que se infiltra en presupuestos y campañas, vuelva a ocupar el vacío que deja la indiferencia? Porque esta no es solo una historia de balas y cateos, es una lección de país. Y hoy, más que nunca, México necesita una ciudadanía que no se rinda, aunque el ruido se apague. La aurora fue dorada, pero el amanecer apenas empieza.